Las armas de nuestra batalla. Ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy, al junto de nuestro hermano Carlos Ávila. Feliz como cada lunes, Arturo, compartiendo contigo y con toda nuestra audiencia y las personas que están allá en su casa, las personas que nos siguen por YouTube y por las redes sociales. Dios le bendiga mucho. Así es, en el día de hoy ese es el tema, como dijéramos al principio, las armas de nuestra batalla, de la batalla, y decíamos la semana pasada, hablábamos con relación a que el Hijo de Dios está en una batalla y que no es una opción, sino que es una guerra constante. Constante. Que inició en el momento que creímos. Exactamente, en el mismo momento que fuimos hechos hijos de Dios, inició esa batalla, y nosotros hablábamos, Carlos, la semana pasada con relación a esto, que es una batalla multinivel, porque no solamente está envuelto la parte de lo que es el sistema del mundo, sino que también nuestros deseos, ¿verdad? Que pueden, que es la batalla, dicho sea, más difícil, y es los deseos pecaminosos que pudieran llegar, que pueden y llegan a nuestras vidas de manera constante, y cómo nosotros debemos de amortizarlo por medio de independencia del Espíritu Santo. Una batalla por el dominio de nuestros actos. Es ciertamente. Entonces ya el pecado no es reina en nosotros, pero que sí ejerce foco de resistencia a los fines de llevarnos a cautivo y hacernos hacer lo que en realidad el sistema del mundo quiere que nosotros hagamos. Pero nosotros, por medio de independencia del Espíritu Santo, resistimos esos ataques que pueden venir de esa manera. Y también, unido a esto, el sistema del mundo que Satanás controla, decimos, o sea, es como dice la palabra en el mismo 2 Corintios 4:4, que el padre, el Dios de este mundo es Satanás, como ha incitado a personas a crear una educación secular totalmente plagada de antivalores, música, cine, dibujos animados, ideología, libros. Tratando de llegar a una idea preconcebida de que eso es lo que más le beneficia al ser humano. Entonces, por todos los canales y vías posibles, el hombre ha intentado introducir ese sistema. Ciertamente, y como el sistema operativo o el campo de batalla de esta guerra es nuestra mente, entonces, Carlos, ahí se da bien, esa batalla es bien fuerte. Que a simple vista se ve correcto, se ve de buenas intenciones. Así es, pero esa es la idea ahí. Bueno, y Satanás, obviamente, como el tercer frente que tenemos allí. O sea que, fíjense cómo hemos hablado con relación a esto, y en el día de hoy las armas de nuestra batalla, porque obviamente si estamos en una batalla necesariamente tenemos que tener algún arma para pelear. Y Pablo dice que las armas que nos han sido dadas no son carnales, no corresponden a este sistema, no son de este mundo, son poderosas en Dios, no en el mundo. En Dios es que son poderosas, no en el mundo. Entonces, vamos a hablar con relación a este tema que tenemos en el día de hoy, pero antes queremos informarles con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia, recordándole que los días domingos nosotros iniciamos con la escuela bíblica el día domingo, y luego nuestro servicio de acción de gracias. También los días martes con verdades bíblicas a partir de las 7 de la noche, y los jueves a partir de las 7 de la noche nuestro culto de exaltación y gloria a Dios. Los días sábado tenemos lo que es el culto de los jóvenes. Los jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde, ellos tienen su culto dirigido por los jóvenes, pero para toda la iglesia. Y esas son las informaciones básicamente que nosotros tenemos para lo que tiene que ver con lo que es la vida en la iglesia. Para este jueves no hay una actividad, ¿verdad? No tenemos este jueves el acostumbrado servicio, pero sí hay actividad para este jueves. Me parece que hay una actividad externa de la hermana Rebeca de León. Esa es la actividad. Así que ya ustedes saben, esas son las informaciones que nosotros tenemos. Queremos también inmediatamente dar un punto y aparte e iniciar con el tema que nos ocupa, Carlos, y es las armas de nuestra batalla. Y la semana pasada hablábamos y el mismo Pablo Dios a través de Pablo nos hace ver, nos deja ver
que el creyente, el Hijo de Dios, está en una batalla, Así en es. fuego cruzado. Él no deja ver. Y Pablo nos revela que nosotros estamos en esa guerra espiritual. Es una guerra real, es una guerra contra huestes espirituales, como leíste, recuerda en Efesios capítulo 6, el 10 al 13, que ahí es una guerra contra jueces espirituales en las regiones celestes. Así dice así el 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así es. Y Así es una guerra, Carlos, que tiene que ver con la mente. Con la mente. Y tiene que ver con la mente porque es una guerra de argumentos y de verdad. Así es. Sí, la guerra de Satanás es que nosotros creamos que sus argumentos son los correctos y no los que Dios ha plasmado en la Biblia. Esa es la guerra. Esos falsos argumentos, Sí. tratando de, a través de diferentes vías, hacerlo ver Creer que son verdades. Que son verdades. Pero cuando vemos, no es así. Inclusive, nosotros nos vamos al libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 1, versículo 22, dice que la razón por la cual hay una lista de pecados que allí hay, y esa lista de pecados hay una sola razón. Y la razón dice que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Y el 25, que es el que en realidad, vamos a leer el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y nos detenemos allí, continúa el verso, pero nos detenemos allí. O sea, que la razón, Carlos, de toda esta manifestación pecaminosa del hombre y del ser humano es porque ha abrazado la mentira y ha rechazado la verdad. Entonces, eso lo estamos mirando a través de las diferentes vías. Y en el día de hoy tenemos el texto sede, que es... Segunda de Corintios. ¿Tú la tienes nueva versión? La tengo aquí en Reina Valera Internacional. Pero en nueva versión me gustaría, porque yo la tengo aquí Reina Valera, para que vean cuando él introduce allí, porque a Pablo aquí, Dios a través de Pablo, él haciendo defensa de su apostolado, allí hay una cantidad, algunos falsos maestros que se han introducido en la iglesia de Corinto y han engañado a algunos creyentes, inclusive a tal nivel que han puesto a esos creyentes en contra de la apóstol En contra de Pablo. la misma fe. Y me encanta leer desde el 2, porque, Sí, porque va iniciando, tú sabes, toda la idea que trae Pablo. Dice, les ruego que cuando vayan no tengan que ser tan atrevidos como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que ya no pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Ok, en el versículo 1, ahí lo acusan de doble ánimo y que él es un bravucón por cartas, pero en persona es débil. Lee el 1. Sí, el 1 dice, por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. O sea, les ruego que cuando vaya y no tengan que ser atrevidos, como me he propuesto algunos, sino que opinan que vivimos según un criterio humano. Es decir, no es humano. Exacto. O sea, lo que ellos estaban interpretando como debilidad y doble ánimo del apóstol Pablo, él le tiene que responder porque ellos entendían de que Pablo tenía que hacer una defensa a la altura de... O sea,
carnalmente hablando. Entonces ellos lo están interpretando, eso que Pablo no está haciendo, lo están interpretando como una timidez, como una persona de doble ánimo. Que así no se pelea. Que no es así que se pelea. Hay que hablar maduro. Hay que hablar fuerte, sí. Hay que darle a la mesa, hay que enojarse. Hay que enojarse, hay que herir al hermano, hay que decirle ciertas cosas que el hermano no está quizás dispuesto a escuchar. Sí. Entonces Pablo no está haciendo esto. Entonces, ellos están interpretando eso como debilidad de carácter del apóstol Pablo. Sí. Sin embargo, fíjate cómo Pablo le dice que nuestra lucha no se trata de cosas humanas, que herramientas humanas. Exacto, somos humanos. Es lo que está diciendo. Sí. Mira, nosotros somos humanos. Y estamos en el mundo. Y estamos en el mundo. Pero nuestra lucha no son con las armas. No, ni con las personas que está usando el enemigo. Exacto. Para contrarrestar la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Entonces, es decir, no es la persona, mi lucha no es contra esas personas. Exacto. Es contra lo que ellos dicen. Así es. Y mi única defensa es presentar el argumento de Dios. Así es. El conocimiento de Dios. El conocimiento. Entonces ahí vemos que él comienza y le dice, entonces esa acusación que ellos, es la acusación que ellos hacen en el versículo 2, ya entonces él viene y hace esa defensa. Él defiende, estamos en el contexto del texto que tomamos como sede. Entonces, Carlos, cuando nosotros vemos que hay son luchas que eminentemente esta guerra es espiritual, pero se manifiesta entre los hombres. O sea, es como lo que conocemos como la batalla cultural del Aje. La batalla cultural del Aje, dentro de, entendemos nosotros que es una guerra espiritual, pero que se está desatando, se desata a nivel cultural. Y por eso ustedes ven todas estas cosas que se están dando hoy día, de la prohibición, de que nosotros hablemos del sometimiento que tiene que tener la esposa de su esposo, de que el jovencito debe de ser, vamos a decir, disciplinado físicamente sin estar en una inconducta, algo que no es adecuado, entiéndase como para muchos, la pela que muchos hoy día se condena y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde Pablo está hablando y está diciendo, oye, nuestras defensas no son como las que ustedes tienen. No es así que vamos a defender la fe. No, y podemos traer ejemplos prácticos, Arturo, cuando una persona se topa con otra que le dice que lo que lleva a una persona después de 2, 3 semanas, después que se gesta lo que es el óvulo con el espermatozoide, que eso no es vida. Cuando usted argumenta basado en lo que Dios estableció de que es una vida, de los principios que debemos de proteger la vida, eso es una batalla espiritual. Así es. Cuando una persona, he escuchado incluso psicólogos decir que la naturaleza del ser humano es poligámico. Es decir, que dentro de su naturaleza estar en tener muchas mujeres. Entonces, cuando usted va y le dice a un hombre, basado en la Biblia, de que una mujer es suficiente, entonces quiere haber dicho que usted está peleando ese argumento que no es de ese ser humano. Así es. Porque a veces personificamos las cosas de Satanás. No, es el argumento que va en contra de un principio bíblico. Entonces, por eso es espiritual la batalla. Así es. Porque tiene que ver con la verdad de Cristo. Así es. Que la verdad tiene que plasmar cómo Dios quiere que yo camine en este mundo. Claro que sí. Inmediatamente el sistema de Satanás dice, no, caminen de esta forma, que así a ustedes les conviene. A ustedes les conviene que una persona que quiera estar con otro hombre se lo permitan. A ustedes les conviene que un niño de chiquito no tenga necesidad de decir si es niño o varón, que lo puede elegir lo que quiera. Es decir, esa es nuestra gran batalla. Así es. La verdad de Cristo. La verdad, y esa es la batalla, como tú decías, la verdad contra la mentira, esos falsos argumentos, y que el sistema del mundo tratando de que nosotros abracemos esas verdades aparentes, pero que son mentiras, con un barniz, vamos a decir, de verdad. Sí. No hay más. Una media verdad. Una media verdad, con cierto tipo de maquillaje, con cierto tipo de estrategia a los fines de que la persona pueda abrazar ese tipo de cosas. Entonces, aquí yo tengo una cita, aunque me encantaría leer, que dice aquí que las armas en el almacenar de Pablo no eran aquellas relacionadas al ingenio humano, ideología humana, metodología humana, la razón humana o sabiduría
o sabiduría, planes, estrategias, organizaciones o habilidades, elocuencia, mercadotecnia, apariencia religiosa, especulación filosófica o psicológica, proselitismo, miticismo, son todas armas inefectivas contra el reino de las tinieblas. O sea, todo esto, Carlos, no, nada de eso es efectivo. Eso no es, esas no son las armas que utilizamos para pelear. ¿Por qué no son las armas? Porque lo que estamos tratando aquí es un tema espiritual, un tema que afecta la mente, que convence la mente. Entonces, todo lo que es de manipulación humana es imposible porque los argumentos de Dios, una mente humana no lo procesa. Así es. Si un ser humano no entiende que la prioridad de él es el trabajo, porque su naturaleza le dice que es lo que tiene que descansar, que él necesita estar en su casa, que es mejor estar sin trabajo y comer. Hay personas que me han dicho, no, yo estoy trabajando porque un día yo quiero dejar, pero es que el trabajo no es un problema. ¿No? Será trabajar menos para cuando ya estés anciano ya no tengas la fuerza suficiente para poder mantener tu familia, entonces debes de trabajar y organizarte para que luego que ya no tengas la fuerza de trabajar, que tú no tengas que salir. Pero no quieres haber dicho que el trabajo es malo. Entonces, cuando vamos a combatir contra la naturaleza humana, los argumentos humanos no tienen sentido. Así es. No tienen razón de ser. No hay forma de que pueda. Entonces, ahí nosotros podemos ver que eso es lo que ha acontecido con el apóstol Pablo. Y cuando vemos, a veces, Carlos, fíjate que Pablo no está enfocado en esos hermanos que han sido engañados por estos falsos apóstoles en la iglesia de Corinto. Él entiende que ellos han sido víctimas de esas personas que se han introducido y que han abrazado una idea totalmente errada, y en base a esa idea errada que han abrazado, entonces han arremetido contra el heraldo de Dios y de que está, ¿verdad? Está proclamando el evangelio. Entonces, a veces, hermanos, cuando tenemos ciertas diferencias entre hermanos, el hacer defensa de una manera carnal lo que conlleva es a la división, conlleva a el maltrato, conlleva a defender con orgullo, a defender de una manera inadecuada. Lo que estaban esperando esos falsos apóstoles, que le respondiera de una manera. Y entrar en una cosa que al final no iba a solucionar el problema. Y entrar en una contienda, entrar en división, cuando no es, eso no es así. Pablo está viendo a ellos. Oye, como le dice, os ruego. O sea, es lo que le está diciendo, os ruego. Él no está dando una orden que pudiera haberla hecho por su, ¿verdad?, jerarquía de apóstol. Él dice, él le dice que os ruego, le está dando un ruego, está pidiéndole a esos hermanos. Entonces, también vemos, Carlos, que estas situaciones, que las fuentes que tienen esos argumentos, y un sinnúmero de fuentes. Y todos los mecanismos. Y es importante. Y ahí es donde tú entiendes la naturaleza espiritual de esto. Arturo, cuando una persona tiene la verdad de Cristo, no necesita ningún mecanismo para salir. Fíjate que Jesús tenía la verdad y eran ellos quienes iban en contra, a arremeter contra Cristo. No sé si me entiendes decir, Jesús no era que iba a llevar, no, ellos iban donde Jesús, porque eso es lo que genera, incluso cuando tú ves cuáles son las instituciones que más presupuesto gastan en publicidad. Son esas ideologías. Mientras los que dicen, no, ustedes son patriarcados. ¿Ha visto un peso gastado para defender que un padre y una madre y unos hijos es el modelo original de Jesús? Eso no se gasta. Ahora, cuando tú ves toda esa fuerza para poder llevar, esas son almas carnales. Así es. Y esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha es con un argumento de mantener la verdad, aunque ellos tengan todo el poder del mundo. Tú puedes seguir diciendo, no, esto es lo que dice Cristo. Así es, y esa batalla, como dijéramos ahorita, se libra en la mente y es a través de argumentos, y dice que para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Fortalezas son cúmulos de informaciones, o un sistema ya, un patrón de conducta pecaminoso que ha abrazado el individuo a través de diferentes fuentes. Y la fuente que nosotros tenemos está la familia, está la televisión, está la música, está la cultura. Todo eso, y dice que a nosotros los valores se nos pegan como un virus gripal.
en los caminos de la vida. O sea, no es algo que tú persigues, sino que es algo que se te pega. Entonces, tan sencillo como eso. ¿Y qué es un valor? Un valor es cualquier cosa que tú le das mérito por encima de cualquier otra. Y esos valores controlan que tu pensamiento, tus emociones, tus sentimientos, tu accionar. Entonces, inmediatamente Satanás logra hacerte entender que una mentira es verdad. Ganó la batalla, porque él va a actuar, el individuo, según lo que él entiende que es verdad. Y cuando ya abres los ojos ya es muy tarde. Y fíjate que inicia con pequeñas cosas. Cierto. Cuando la sociedad, las ideologías te dicen a ti que el tema de homosexualidad es únicamente libertad y convivio, te hace sentir bien. Dice, wow, es verdad que esa gente hay que dejarlo vivir. La mentira viene cuando ellos quieren propagar al que es sano, llevarlo también a hacer eso. Fíjate cómo inicia. Tú puedes decir, wow, Carlos, es verdad, pero ¿por qué esa gente tienen que estudiar? Esa gente tienen que comer, esa gente tienen que vivir. Y te hacen sentir como que no lo están haciendo, como que esa minoría no están siendo maltratadas o como que no tienen los mismos derechos que tenemos tú y yo. El problema es que ese no es el derecho. El derecho es que tú como cristiano debes de entender de que esto es un tema espiritual y que tú no puedes doblarte y que tienes que, ¿cómo nosotros nos cuidamos de eso? Bueno, con la palabra de Dios. Así es. Eso es lo que nos manda decir. Esa es nuestra arma. La palabra de Dios. La palabra de Llenarnos de ella para poder combatir esas cosas. Así es, como podemos ver, recuerda cuando mencionamos a Jesús cuando tiene ese encuentro, ¿verdad?, en el desierto con Satanás, cómo se da esta guerra, esta batalla entre el representante, máximo representante de la mentira contra la verdad misma. Que es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate cómo Él lo hace de una manera, ¿verdad?, proclamando la verdad y también abrazando y viviendo esa verdad. Entonces, esa es la manera que tú y yo debemos, esas son nuestras armas, las únicas que son efectivas contra esos falsos argumentos que muchos han abrazado y por donde quiera se están postulando, Ávila. Y eso es importante porque esa es nuestra misión. La misión, y la palabra dice incluso que es con fe. La fe representa todo el ecosistema del cristiano. Dice segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Así es. Ese es nuestro trabajo. Guardar la fe, mantener en aquello, y dice la Biblia, que persiste en aquello que ya creíste, en aquello que te hizo libre, que te salvó. Eso es la importancia del Evangelio. Todo lo otro es distracción para hacerte creer que estás equivocado. Así es, inmediatamente abraza la distracción, inmediatamente está pecando contra Dios porque dice que yo debo amar a Dios con toda mi mente. Y cuando hay distracción no lo estoy amando con toda mi mente. Hay una distracción. Entonces por eso ya yo estoy, ¿verdad? Y eso es lo que hace. Cediendo. Exacto, cediendo terreno. Y es donde se libra la grande batalla, se libran allí a través de, y dice, como dice el mismo acá, que es contra argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Cuántas personas hoy día están en una verdad fortaleza porque han abrazado un cúmulo, ya tienen prácticamente un hábito de conducta pecaminoso que lo abrazaron a través del tiempo, a través de los años, y para salir de ahí, Carlos, necesariamente debe de ser a través de lo que es la palabra del Señor, que es que lo va a librar, lo va a sacar de ese atolladero en el cual se encuentra. El amigo que nos está escuchando, tú quizás dices que estás libre porque puedes hacer lo que te place, pero ese es el problema, ahí donde está la verdadera estás prisión. Perdiendo la batalla. Estás perdiendo la batalla porque estás totalmente prisionero, eres prisionero de tus deseos, eres prisionero de deseos totalmente que están fuera de lo que es la voluntad del Señor, y por eso va camino a la condenación eterna, y necesariamente para tú poder ser librado de todas esas ideas, esos argumentos que han abrazado tu mente, de que eso es libertad, eso no es libertad, entonces vas a tener situaciones si no te arrepientes. Que el único camino a que lleva todo eso es al pecado. Ese es el camino. Cuando nosotros no rechazamos las cosas de Satanás,
somos pecadores. Ciertamente. Así que los argumentos son, esa es la batalla se libra entre los hombres, óigame, se libra entre los hombres, se libra esa batalla espiritual entre nosotros, entre la cultura, entre las ideas que se dan, entre las legislaciones, pero el trasfondo es espiritual. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Asumir, como conocer más de la palabra para nosotros hacer una buena defensa y que nuestras armas fueran ser efectivas contra esos falsos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Ya no tenemos más tiempo, Carlos. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.